Mi mamá quiere que pague los regalos de mis sobrinos, porque yo no tengo hijos, y no solo eso, sino que su educación también. Nunca imaginé que el hecho de no tener hijos se convertiría en una carga que otros sentirían con derecho a imponerme. Durante años fui la hija responsable, la que estudiaba. Trabajaba y ayudaba en casa sin pedir nada a cambio. Mi hermana, en cambio, siempre fue protegida. Cada error suyo tenía una excusa. Cada decisión irresponsable era justificada por mi mamá con una frase que escuché demasiadas veces. Es que ella lo necesita más que tú. Todo empezó a cambiar cuando mi hermana tuvo a su primer hijo y luego al segundo. Padres distintos, trabajos que nunca duraban y una vida llena de caos. Yo observaba desde lejos, ayudando cuando podía, pero manteniendo mis límites, o al menos eso creía. Una tarde, mi mamá me llamó a su habitación con un tono serio, casi solemne. Pensé que era para pedirme un favor puntual, algo temporal. No estaba preparada para lo que iba a escuchar. Me dijo que como yo no tenía hijos, era justo que me hiciera cargo de los de mi hermana, que yo tenía estabilidad, un buen sueldo y tiempo de sobra. Hablaba como si mis esfuerzos no contaran, como si mi vida estuviera incompleta solo porque no era madre. Intenté explicarle que no era mi responsabilidad, que podía ayudar pero no cargar con todo. Su mirada cambió de inmediato. Pasó de ser mi madre a ser una jueza. Desde ese día la presión fue constante. Comentarios, reproches, silencios incómodos. Me hacían sentir egoísta por elegir mi propia vida. Yo empezaba a preguntarme, ¿en qué momento dejé de ser hija para convertirme en una solución conveniente? Y sin saberlo, ese fue solo el inicio de una batalla que me obligaría a poner límites como nunca antes. Al principio pensé que mi mamá lo decía en broma. Me reí incómoda cuando insinuó que, como yo no tenía hijos, era justo que ayudara más con los de mi hermana. Pero con el paso de los días, sus palabras dejaron de sonar como sugerencias y empezaron a convertirse en exigencias. Me pedía dinero constantemente. Me reclamaba cuando no podía ayudar y me hacía sentir egoísta por querer pensar en mí. Mi hermana, lejos de defenderme, empezó a aprovecharse de la situación. Me dejaba a los niños sin avisar. Me pedía que pagara sus gastos escolares y hasta insinuaba que yo debía sentirme agradecida por poder hacer de madre. Cada vez que intentaba poner un límite, mi mamá intervenía para recordarme que la familia era lo primero y que yo no tenía responsabilidades propias porque no había formado una familia. Eso me dolía más de lo que podía expresar. No tener hijos no significaba que mi vida estuviera vacía ni que mi esfuerzo no valiera. Yo trabajaba duro, tenía sueños y planes, pero en mi propia casa me hacían sentir insuficiente. Empecé a notar cómo me miraban con reproche cuando compraba algo para mí o cuando decía que no podía ayudar ese mes. Una noche, después de una fuerte discusión, mi mamá me dijo algo que me rompió por dentro, que yo debía compensar. El hecho de no darle nietos cuidando y manteniendo a los hijos de mi hermana. Fue ahí cuando entendí que ya no se trataba de ayudar, sino de cargar con una responsabilidad que no me correspondía. Por primera vez, me fui a dormir preguntándome si seguir callando realmente valía la pena. Con el tiempo la presión fue aumentando. Mi mamá ya no lo decía como una sugerencia, sino como una obligación. Me recordaba constantemente que yo no tenía responsabilidades, que mis sobrinos necesitaban más apoyo que yo, que debía ser agradecida por tener trabajo y salud. Cada conversación terminaba igual, con ella enumerando todo lo que yo debía hacer por los hijos de mi hermana y con yo sintiéndome cada vez más invisible. Mi hermana, por su parte, empezó a darlo todo por sentado. Me llamaba para que cuidara a los niños sin preguntar si podía. Me pedía dinero prestado que nunca regresaba. Se quejaba de lo cansada que estaba, como si mi vida fuera sencilla solo porque no tenía hijos. Nadie preguntaba cómo me sentía yo, si estaba bien, si también estaba cansada de cargar con problemas que no eran míos. Hubo un día que marcó un antes y un después. Llegué a casa agotada después del trabajo y encontré a mis sobrinos allí, con maletas. Mi mamá me dijo, sin ningún aviso, que se quedarían conmigo solo unos meses, porque mi hermana necesitaba reorganizar su vida. Sentí como algo se rompía dentro de mí. No era que no amara a esos niños, era que nadie respetaba mis límites, mi tiempo ni mis decisiones. Esa noche no dormí. Pensé en todo lo que había cedido por amor, por miedo a decepcionar, por no enfrentar a mi propia madre. Me di cuenta de que, en nombre de la familia, me estaban robando la vida. Y por primera vez, en lugar de sentir culpa, sentí enojo. Un enojo profundo que me hizo entender que, si no decía basta pronto, nunca lo haría. Ahí empecé a preparar algo que nunca había hecho: defenderme. Llegó un punto en el que ya no podía más. Vivía cansada, frustrada y con una tristeza que se me había instalado en el cuerpo.
Mi mamá seguía insistiendo en que yo era la responsable de mis sobrinos, como si mi vida no importara solo porque no tenía hijos propios. Cada vez que intentaba poner un límite, me recordaba que la familia es primero y que yo debía agradecer tener trabajo y salud. Nadie parecía notar que estaba perdiendo la mía. Una noche exploté. Después de llegar de trabajar 12 horas seguidas, encontré a mis sobrinos enfermos, la casa desordenada y a mi hermana tranquila, arreglándose para salir. Le dije que no podía seguir así, que necesitaba ayuda, que yo no era la madre. Ella se rió y me dijo que exageraba, que para eso estaba yo. En ese momento entendí que no era solo una carga, era una costumbre. Se habían acostumbrado a usarme. Hablé con mi mamá con firmeza por primera vez. Le dije que no iba a seguir manteniendo a los hijos de mi hermana, que necesitaba vivir mi propia vida. Su reacción fue fría. Me dijo que era egoísta, que estaba cambiando y que me arrepentiría. Esas palabras me dolieron más que cualquier otra cosa, porque venían de la persona que más quería. Pero también me abrieron los ojos. Si para ella yo solo valía por lo que daba, entonces algo estaba muy mal. Esa noche tomé una decisión que me daba miedo, pero que sabía que era necesaria. Empecé a pensar en irme, en alejarme, en reconstruirme lejos de esa casa donde siempre fui la fuerte, la que aguanta, la que resuelve. Por primera vez pensé en mí sin culpa. Llegó un punto en el que entendí que, si no ponía un alto definitivo, iba a perderme por completo. Ya no era solo el dinero ni el cansancio emocional, era la sensación de que mi vida no me pertenecía. Mi mamá seguía repitiendo que yo debía hacerme cargo porque no tenía hijos, como si mi valor se midiera solo por eso. Mi hermana, cómoda, jamás asumió responsabilidades y dejó que todos cargaran con lo que era suyo. Ese día hablé con calma, pero con firmeza. Les dije que los amaba, pero que no iba a seguir manteniendo una situación injusta. Aclaré que ayudar no es lo mismo que cargar con todo, y que yo también tenía derecho a construir mi propia vida. Hubo gritos, reproches y lágrimas. Mi mamá me acusó de ser egoísta. Mi hermana me miró como si la hubiera traicionado, pero por primera vez no retrocedí. Tomé distancia. Dejé de pagar gastos que no me correspondían y empecé a invertir en mí. Volví a estudiar. Retomé sueños que había postergado y aprendí a decir no sin sentir culpa. Al principio fue duro. Me sentí sola, pero también libre. Con el tiempo, mi familia entendió que no podían obligarme a ocupar un lugar que nunca me correspondió. Hoy miro atrás y sé que tomé la decisión correcta. No tener hijos no me hacía menos, ni me convertía en la solución automática de los problemas ajenos. Aprendí que poner límites también es una forma de amor, y que elegirme no fue un acto de egoísmo, sino de supervivencia. Esta historia no terminó con todos felices, pero sí conmigo en paz. Y eso, al final, fue lo más importante.